El objetivo de esta clase es intentar introducir una metodología de desarrollo software que ha sido desarrollada justo en España y que es marco de referencia para la administración española. Es necesario conocerla, puesto que siempre que intentemos trabajar con la administración, posiblemente nos pidan la aplicación de esta metodología de desarrollo. Tiene unas partes fundamentales a la hora de hacer cualquier tipo de desarrollo software, posee áreas o fases que son indispensables a la hora de hacer el análisis, por ejemplo, de un estudio de viabilidad de cualquier sistema. Ese es el motivo por el cual me gustaría enfatizar la necesidad de conocer desde el punto de vista metodológico cómo son los desarrollos dentro del campo de la ingeniería del software y específicamente el saber el porqué de una metodología y concretamente de una metodología española que nos permite hacer un desarrollo software. Aunque esta metodología data de finales de los 90, inicio de los 2000, 2001, 2002, y tecnológicamente aparecen nuevas tecnologías, no podemos olvidar que esas tecnologías que intentan a lo mejor hacer desarrollos a una mayor velocidad o más adaptados al cliente, no pueden oscurecer lo que son las tecnologías que también permiten adaptarse a desarrollos que por necesidades del cliente haga falta hacer en un poco espacio de tiempo. Entonces, por eso al final intentaré introducir cuáles son las estrategias. El contenido de esta corta clase va inicialmente de un análisis de la necesidad tecnológica, por qué necesitamos las metodologías, por eso me voy a retrotraer un poco a la historia de cuándo aparece esta necesidad. Luego, el marco de referencia, que va a ser la normativa, una normativa en la cual a nivel internacional se desarrolla cuál es la necesidad y el marco en el cual deberíamos acometer el desarrollo de las metodologías. Hablaremos de las estrategias de aplicación que tienen y de los procesos, actividades y tareas que va a tener esa metodología. Comencemos con un poco retrotrayéndonos en la historia, el por qué aparece la necesidad de metodología. Pues aparece con la crisis del software de los años 80. Se habían desarrollado los paradigmas de programación, estructurado especialmente en un inicio, en el cual la gente se focalizaba en el desarrollo de programas. Esa focalización en el desarrollo de programas hacía que el tirar líneas era lo fundamental para conseguir los objetivos. ¿Qué ocurre? Que a la hora de tirar muchas líneas en lo que en aquel momento se llamaban programas, cuando el programa era complejo, resulta que la lógica del programador, pues a lo mejor podía ser más o menos enrevesada y no dar, aunque a lo mejor estaba dando la solución desde el punto de vista de calidad, a la hora de intentar mantener o modificar aquel software, pues no era posible. O a lo mejor, aunque diese el resultado esperado, cuando se le intentaba someter a determinadas pruebas, pues aquel software no era estable. A partir de ahí, de ese boom de generación de programas sin calidad, apareció la necesidad de darle cierto orden a todo esto y decir, la ingeniería del software es una ingeniería, necesita tener como tal un orden dentro del campo de la ingeniería, es decir, habrá unos objetivos al principio y necesitaremos pasar por todo un proceso hasta obtener el producto final. ¿Qué hacen las metodologías? Pues lo que hacen es proporcionar una guía para el desarrollo, concretamente en este caso para el desarrollo de software. Las metodologías nos van a permitir o nos van a dar dos ventajas fundamentales. La primera es que no es necesario tener experiencia para acometer el proceso de desarrollo. Es decir, si yo me guío por la metodología, me va a decir qué tengo que hacer primero,
luego al obtener un resultado que tengo que hacer en segundo lugar, posteriormente en tercer lugar, y así sucesivamente. La metodología me va a llevar de la mano. Y la segunda cuestión importante es que ese llevarme de la mano va a dar calidad intrínseca al resultado del proceso de desarrollo. Es decir, ya el seguimiento de la propia metodología me asegura de alguna manera la calidad del producto. Bien, ya esa necesidad, aunque viene desde el punto de vista tecnológico, pues cala en las administraciones. Es decir, la administración del Estado piensa que como él es consumidor de desarrollo de software, necesita poner cierto orden en lo que se le va a suministrar y por tanto necesita asegurar la calidad, no solo en lo que se le suministra de manera externa, sino en lo que la propia administración desarrolla. Es decir, necesitamos tener un estándar. En aquella época, cuando se inició la necesidad de tener una metodología española, se comparaba con las metodologías de otros países que ya se habían conseguido. Entonces, cabe mencionar la metodología MERIS francesa o SSADM de Inglaterra. Ya intentaban ellos poner orden en todo esto. Entonces, España aparece, concretamente el Ministerio de Administraciones Públicas, aparece con esa necesidad y la denomina a esta metodología métrica. ¿Por qué versión 3? Ha habido dos versiones anteriores, una casi no salió, la segunda tuvo su aplicación dentro de un campo, dentro de un paradigma, dentro del campo del desarrollo de la ingeniería del software, y la versión 3 ya se consolidó desde aquella época y da soluciones a la mayoría de desarrollos tecnológicos orientados al software de hoy en día. Inicialmente se crearon tres grupos, el Ministerio de Administraciones Públicas crearon tres grupos. El primero estaba formado por la Universidad Carlos III, por personal de la Universidad Carlos III, y quería darle un carácter técnico, un carácter tecnológico, científico en su base, a todo lo que iba a ser el desarrollo. El segundo grupo era el grupo de proyecto, es decir, necesitamos a alguien que vaya generando toda la documentación, todas las fases, etcétera, y este grupo lo encarnaba IECISA, el Corte Inglés, en aquel momento. Y por último, había un tercer grupo de técnicos y de personal informático especializado por parte de todas las administraciones públicas, tenían representación, que iban aportando la validación de lo que iba a ser la metodología a sus propios campos, es decir, en el campo en el que yo trabajo, esto pues es aplicable. ¿Qué requisitos fueron los generales con respecto al desarrollo de la metodología? Pues inicialmente lo que se buscaba era que no fuera demasiado enrevesada, que fuera una metodología sencilla y con un número razonable de actividades para que pudieran ser acometidas por cualquier empresa o grupo de ingeniería del software. Que fuera comprensible era otra de los requisitos, es decir, que pudiera ser comprendida fácilmente, no hiciera tener un conocimiento elevado en el campo de la ingeniería para poder comprender cuáles eran los objetivos de cada uno de los procesos que se iban a acometer dentro de la metodología. Que fuera adaptable y aplicable a las necesidades del entorno que iba a utilizar la metodología. Y por último, que hubiera productividad, es decir, entre el esfuerzo que yo voy a hacer para aprender y aplicar la metodología y el rendimiento que voy a obtener, incluida esa calidad intrínseca a la cual he hecho mención anteriormente. La metodología se desarrolla dentro de un marco normativo, y ese marco normativo es la ISO 12207, en el cual lo que hace es decirnos como norma que si vamos a acometer un desarrollo metodológico tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Pues procesos principales, procesos de apoyo y procesos organizativos. ¿Cuáles son los procesos principales? Pues son aquellos que son esenciales para el ciclo de vida, es decir, desde el propio desarrollo, su mantenimiento, la operación, cómo se adquieren cosas, cuál va a ser su suministro.
Con respecto a los procesos de apoyo, son aquellos que van a dar soporte a otros procesos, como los de documentación, gestión de la configuración, es decir, va a haber un apoyo a lo que va a ser el verdadero desarrollo. Y por último, procesos de tipo organizativo que nos permiten acometer todo lo que va a ser la organización de este desarrollo. ¿De acuerdo? Eso es desde el punto de vista normativa. Vámonos entonces a los procesos, actividades y tareas que tiene métrica en sí. Los vamos a ver de manera general, pero es importante que veamos para qué sirve cada uno de ellos y podamos ensamblar bien el puzzle conceptual de lo que es la metodología de desarrollo. En el centro está todo lo que puede ser la metodología y alrededor está lo que se denominan interfaces. Estas interfaces no son otra cosa que la conexión con otro tipo de actividades a las cuales la misma métrica nos dice esto debe usted aplicarlo, pero yo no le voy a decir cómo, tiene usted que verlo dentro de los procesos generales, por ejemplo, de gestión de configuración, o las herramientas de gestión de configuración, o las herramientas de gestión de proyectos, o las herramientas de aseguramiento de la calidad, o las herramientas de seguridad. Es decir, estas interfaces van avanzando a medida que tecnológicamente avance la normativa de seguridad, la externa, pero hacemos referencia a ella, es decir, usted tiene que aplicar seguridad aquí, el grado de avance de seguridad o normativa que haya en cada momento. Por tanto, vistas las 4 interfaces, vamos a dedicarnos a los procesos típicos de lo que es la metodología. Por un lado, tenemos 2 procesos que están separados. Uno es el plan de sistemas de información, que no es otra cosa además que un plan director, un plan estratégico. ¿A qué me dedico yo dentro del campo de la ingeniería de software, por ejemplo? ¿A qué tipo de proyectos hago? Hago proyectos de tipo algoritmia, espaciales, hago proyectos de tipo de gestión. Es un plan que no tiene nada que ver con el desarrollo, pero todo desarrollo estará enmarcado dentro del plan. Es necesario que tengamos un plan, ¿vale? Y eso es lo que se denomina el plan de sistemas de información. Mucha gente lo confunde con la planificación en la gestión de proyectos, es decir, con todo lo que es la gestión, y no, es diferente, es un plan, el plan estratégico que marca lo que vamos a hacer dentro de nuestra empresa o dentro de nuestra sección de desarrollo. Por otro lado, está el mantenimiento. Una vez que hagamos el desarrollo, posteriormente lo que se va a hacer es mantener el sistema. Mantenimiento está separado de desarrollo. Se parece al desarrollo, puesto lo que vamos a hacer posiblemente en un mantenimiento de tipo adaptativo o evolutivo, vamos a hacer algo de desarrollo. Vamos a centrarnos en la parte fundamental, en los procesos que están dentro del desarrollo. El primero es el estudio de viabilidad. Lo primero que vamos a ver es ver si el proyecto es viable, y para ello lo que vamos a es aportar una solución técnica con un plazo de resolución y con unos costes asociados. Esas son las 3 variables fundamentales que van a salir de ese estudio de viabilidad. Puede haber una o varias soluciones técnicas. Una vez que esté hecho el estudio de viabilidad, aparecen los siguientes procesos que van todos encadenados. A partir de lo que va a ser los requisitos o necesidades del cliente, aparecerá un documento que se denomina el catálogo de requisitos, que va a estar presente a lo largo de todo el proceso de desarrollo, puesto que es la forma de poder comprobar que lo que vamos desarrollando cuadra con las necesidades del cliente. Conceptualmente, en el campo de ingeniería nos movemos de unos modelos conceptuales dentro de la fase de análisis, que pasamos a unos modelos lógicos dentro de la fase de diseño y que posteriormente volcamos en líneas de código, que es la fase de construcción del sistema de información, para finalizar en lo que es la implantación y aceptación del sistema, que es la fase más crítica, en la cual comprobamos que los requisitos que hemos estado desarrollando mediante las diversas técnicas dentro del campo de la ingeniería del software quedan implementados y satisfacen exactamente ese catálogo de requisitos que partió ya del estudio de viabilidad, que se mejoró en la fase de análisis y que comprobamos que podemos implantar
y ser aceptados por el cliente. Por último, ¿cómo se aplica o cuáles son las estrategias de aplicación? Por eso digo que esta metodología es aplicable incluso en casos en los cuales tengamos que hacer software a gran velocidad, ¿vale? Dependiendo de la estrategia que utilicemos de toda la metodología, obtendremos un resultado u otro. Entonces, puedo mencionar que la forma clásica es la aplicación de la metodología en cascada. Podemos hacer una aplicación de la metodología en versiones, en la cual a partir de un análisis del sistema de información podamos ir sacando una primera versión hasta obtener el producto en la fase de implantación y una segunda versión más adelante, dependiendo de las versiones que necesitemos. Podemos aplicarlo como prototipado, es decir, podemos hacer prototipos yéndonos directamente a un análisis y diseño y construcción rápido, evaluando ese prototipo y nuevamente entrando en la fase de prototipo hasta que lleguemos a una implantación, ¿vale? Entonces, todo esto, evidentemente, la carga de documentación es menor en un caso y en otro. Y por último, podemos hacer una estrategia de aplicación para grandes proyectos que se alargan en el tiempo, en las cuales vamos aplicando un ciclo iterativo y vamos mejorando cada una de las fases dependiendo de las necesidades que tengamos. Pues nada más, con esto quería dejar claro lo que son el concepto de la metodología, la importancia de la metodología. Muchas gracias por su atención y espero haber alcanzado los objetivos que me había planteado para esta clase.